Quiero comenzar felicitando a la organización del Congreso por posibilitar nuestro intercambio de planteamientos sobre investigaciones tan diversas y antes que ninguna otra cosa, y no es una mera formalidad protocolaria, pues agradecer su disposición a coger una comunicación como esta, centrada en la incidencia de la digitalización, no tanto sobre el pensamiento politológico como sobre su comunicación pragmática en la política práctica en el marco constitucional de una democracia de calidad avanzada. Son dos los ejes expositivos fundamentales de esta comunicación. El primero de ellos se refiere al paso de la turbopolítica a la turboopinión, que obliga a dar unas nociones de contenido esenciales sobre en qué pueden consistir estos dos conceptos, así como apuntar concisamente sus precondiciones, que resumiría en un contexto sociopolítico que empuja a la segmentación, a la polarización y a la desafección simultáneamente, en ese contexto de lo que ha venido a denominarse o a identificarse como síndrome de fatiga democrática. Una comunicación digitalizada que volatiliza toda la información sin remanso suficiente para la reflexión, y veremos con algún ejemplo práctico que ni siquiera para la más mínima verificación, incluso por los propios periodistas, antes de permitir a los consumidores de noticias sopesar todos los aspectos en presencia en cada controversia, y precisamente unos consumidores de noticias acríticos, acostumbrados en la hiperconectividad permanente de las noticias, con dispositivos smart que difícilmente conllevan la correlación entre información y formación de juicio propio que requeriría una ciudadanía crítica. Y en segundo lugar, analizar el refuerzo de la polarización política mediante un discurso emocional que se amplifica con la plataformización. Interesa la opinión de los propios, se acepta el denuestro de los contrarios, nunca el intercambio de opiniones, incluso con la laxa licitud de la descalificación a priori, llegando al insulto sistemático no penalizado además socialmente y jaleado por las huestes propias en sus plataformas, que no son solo las redes sociales partidistas, sino también las aplicaciones de mensajería. Bueno, ¿qué aconseja abordar en consecuencia una cuestión como esta en este Congreso, en un momento en el que precisamente los debates sobre el efecto repliegue de una ciudadanía crítica en una democracia más participativa se relacionan con la polarización digitalizada? En primer lugar, no hay que perder de vista que este simposio sobre el análisis del discurso y la comunicación política se inscribe en un congreso sobre una triada de dificilísima conciliación como es pensamiento, cultura y sociedad. La ciencia política ha desarrollado una noción para dar cabida a decisiones, a comportamientos y a convicciones que no se relacionan directamente con la ideología, en cuanto que ésta se construye con ideas y creencias más elaboradas, sino con otros elementos menos intelectivos y más emocionales, e incluso viscerales, si se quiere, que definen el concepto de cultura política como la predisposición psicológica hacia determinados objetos políticos que en nuestro caso se circunscriben a la participación activa de los ciudadanos en el sistema democrático y en la vida política activa. Quizás la evidencia empírica más incontestable y a la vez más alarmante de la creciente acogida a factores no meramente ideológicos y que tienen que ver con gustos, con adhesiones gregarias, con herencias intelectuales o familiares, o precisamente con reacciones frente a tales herencias, e incluso también con intuiciones y con gustos estéticos, resida en la polarización afectiva que va más allá de la polarización ideológica de los partidos y los líderes políticos para involucrar la polarización psicológica de todos los actores políticos, incluidos los ciudadanos, sobre la que se proyecta la polarización mediática y el uso de las redes sociales. En consecuencia, esta cuestión pone de relieve las inconsistencias de reclamar recursos a la ciberdemocracia y una democracia más deliberativa, a la vez que son persistentes las tasas de desafección por fatiga, por hartazgo o por rechazo de las acciones y los líderes actuales, que es más bien residual cuando se tiene en cuenta que en España hay nada menos que unos 4.500 partidos políticos inscritos en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior y es difícil no encajar más o menos en alguno de ellos. Por tanto, los objetivos de esta comunicación son dos complementarios. Primero, caracterizar las notas esenciales de ambos conceptos politológicos, turbopolítica, turboopinión, y señalar sus implicaciones discursivas y comunicativas en la actual coyuntura de polarización afectiva, la atomización de una oferta electoral que exige diversificar mensajes y que a veces tiene derivadas populistas. Pero en segundo lugar, la comunicación postula que la dinámica de fijación de la agenda política se apoya en la conexión ideológica entre partidos o líderes y medios de comunicación mucho más que en el flujo circular de posiciones entre líderes y partidos y ciudadanos. Y lo hace sobre la base de las siguientes hipótesis de investigación.
La primera, en la turbopolítica lo urgente resta espacio a lo importante, la reflexión cede protagonismo a la opinión en ausencia de consensos básicos generalizados que habrían de girar necesariamente en torno a los valores superiores constitucionalizados, al menos en la Constitución española en el artículo 1.1, libertad, justicia e igualdad, además del pluralismo. La segunda, el correlato comunicativo de la turbopolítica es la denominada turboopinión, alimentada por la necesidad de que los actores políticos intensifiquen sus mensajes en torno a temas principales de la contienda periodística y no precisamente del debate político institucional. Y en tercer lugar, sobre esta turboopinión se proyecta la polarización afectiva y no tanto la polarización política, particularmente al incrementarse la plataformización de la comunicación política. Permítame unas acotaciones previas brevísimas de carácter epistémico que condicionan la metodología. Primero, el marco temporal para abordar los cambios en los patrones de comunicación digital en función de las preferencias por plataformas es extremadamente breve y en todo caso se cifra en el corto plazo, habida cuenta de las necesidades actuales y sobre todo del ritmo con el que cambian las modas en relación con los mecanismos digitales que interfieren en los procesos comunicativos. Para posibilitar esta cuestión, creemos imprescindible aceptar una perspectiva de profunda interdisciplinaridad que afecta simultáneamente a tres ámbitos de conocimiento diferentes. La interdisciplinaridad ha de atender, por tanto, a las necesidades nosológicas propias de cada uno de ellos, comunicativo, tecnológico y politológico, posibilitando adentrarse con eficacia comunicativa, con seguridad cibernética y con criterio moralizado, puesto que la tecnología permite ya hacer muchas cosas más de las que las normas jurídicas amparan o que la ética comunicativa aconseja en todos los medios telemáticos disponibles, que son ya ingentes sin tener que esperar a la ansiada computación cuántica gracias a la conjunción de inteligencia artificial, de blockchain y de big data. Respecto a la metodología, se propone con fundamento epistémico interdisciplinar, por tanto, una metodología cualitativa mixta. El recurso al método de exégesis politológica mediante el análisis comparado entre mensajes institucionales y mensajes en redes sociales de los líderes de los partidos con representación parlamentaria es solo propedéutico. Y priman el enfoque politológico para destacar la supeditación de los factores ideológicos a los emocionales de la cultura política y el análisis del discurso desde el punto de vista comunicativo, con todas las dificultades que tendría un análisis crítico del discurso con tantas implicaciones metaideológicas, a su vez, al denotar dominación de unos actores sobre otros, tanto en términos de ejercicio del poder como de comunicación de jerarquizaciones sociales. La discusión académica no puede ser ajena al debate reciente sobre la fatiga democrática de una ciudadanía profundamente crítica con el poder y frecuentemente afectada tanto por la desafección política como por la ya mencionada polarización afectiva. Hace tiempo que los debates en torno a los contenidos de la ciudadanía crítica han enlazado formación, información y reflexión autónoma, y frente a esa tríada de exigencias, las respuestas del mundo político son más primarias y altamente insatisfactorias, remarcando además una inconclusa aspiración secuencial que siempre se quiebra antes de perfeccionarse. La aspiración es la democracia de calidad y su mejora, y para ello se propone el salto cualitativo desde la participación a la deliberación, que en cuanto a los ropajes formales supone el paso de la deliberación a la digitalización, en que la plataformización comunicativa resulta ya el estándar. A partir del análisis de los contextos y su paso a los textos politológicos se aprecia esa correlación entre democracia deliberativa y propuestas de ciberdemocracia que se ha escrito desde el giro de la posmodernidad en conceptos más amplios de aceleración social que han dado lugar desde el punto de vista de la sociología política y de la politología aplicada a la noción de turbopolítica, a la que no es ajeno en absoluto la conjunción entre opinión, comunicación y propaganda, mucho más que la formación de ideas. Fijemos los fundamentos intelectuales de la turbopolítica en las propuestas tanto de Eduardo Novelli como de Helmut Rosa, y en el caso español en el paso del mundo académico al debate social que se produjo con la exposición que el profesor Vallespín hizo de manera concisa para explicar cuáles pueden ser los contenidos esenciales de esa turbopolítica. En consecuencia, es necesario dar una noción mínima tanto de turbopolítica como de turboopinión, que debido a la limitación de tiempo esta comunicación es mejor hacer mediante la exposición de algunas notas esenciales, de algunas características de ambos conceptos. La turbopolítica sería el procedimiento que no llega a constituir ni un régimen ni alterar el sistema político, en el que la política práctica se caracteriza por estos siguientes elementos. En primer lugar, la multiplicación y diversificación de fuentes de comunicación y de transmisión que impele a la política
a competir por la atención del público con muchos otros entretenimientos que fuerzan la adopción de un empaquetado exterior como de espectáculo, de reality o de competición deportiva. En segundo lugar, la simplificación argumental para facilitar la atención generalizada para que la gente menos interesada o constante, dada la distracción digital, no se pierda, ¿no? Abrimos las noticias y compiten las noticias políticas con la crónica negra o con la crónica rosa, y claro, ¿qué es más entretenido? ¿Qué es más fácil de entender? En tercer lugar, la progresiva subordinación del debate político importante a la comunicación urgente. En cuarto lugar, la preeminencia de opinión muchas veces epidérmica en tertulianos que entienden de todo y que tienen soluciones sencillísimas para problemas complicadísimos por encima de la información, y a su vez la información por encima de la formación ciudadana. Y por último, una propaganda de la acción política por encima de la comunicación de la reflexión política. Por tanto, importa más a la cultura política que a la ideología. Si esa es la turbopolítica, su traslación al ámbito comunicativo da lugar a la noción de turboopinión, que se caracteriza por las siguientes circunstancias. La competencia entre medios de comunicación fuerza la fidelización mediante la diferenciación, que no lo es tanto de formatos como ideológica. Aquí a todos los medios se los sitúa en una escala política, los propios medios lo han aceptado, interiorizado para monetizarlo muchas veces, y los grandes grupos mediáticos se han tratado incluso, como se ve en algunos casos de las cadenas de televisión y sus informativos, de captar o situar uno de sus medios en la derecha y otros en la izquierda. La diferenciación conlleva efectos de adscripción ideológica y el destinatario solo busca unas cosas y solo recibe lo que busca, y no suele buscar mucho en medios contrapuestos y contrastar opiniones e incluso informaciones. La inmediatez de la transmisión, que antes parecía patrimonio exclusivo de la radio, desde la digitalización de las noticias y las páginas de todos los medios de comunicación en Internet, funde noticia y opinión. Y no solo la producción de un acontecimiento político y su transmisión, sino que ya se está opinando en tiempo real sobre ello. Y por tanto se fomenta una cierta irresponsabilidad ante el error o ante la manipulación, ya lo veremos ahora mismo. Y hay una fugacidad comunicativa. La noticia de un minuto tapa inexorablemente la del minuto anterior, ¿no? Para abordar los resultados y simplificarlos, les propongo ahí dos ejemplos en los que no vamos a entrar mucho de turboopinión, uno político y otro no. La opinión sin verificación de fuentes en un caso, el de abajo, y de la verificación de hechos en el otro, en el de arriba, que supone, en definitiva, una... Aquí han opinado todos antes de ver qué se había producido de verdad, ¿no? Bueno, pues supone un debilitamiento de la credibilidad y, desde luego, da alas en cada uno de los casos a los negacionistas de los problemas sociales. En este caso tenemos nada menos que la vergüenza de la violencia de género, pero puede ser muchos otros. Por tanto, si hablamos de resultados, en atención a los datos que provee tanto la Estadística Nacional y los informes demoscópicos del último año relativos a la comunicación, como lo que ya hemos avanzado en la investigación, continúa siendo básicos en una democracia de calidad los denominados valores superiores constitucionales, la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo. Si bien se pone de manifiesto que se están dando diferenciaciones que con esta simplificación comunicativa pueden disolver lentamente algunas partes del sistema. Y sobre ese sustrato incide decisivamente la emisión de opinión mediante adhesión sin reflexión autónoma, y ese deslizamiento hacia la polarización, a veces manifestado en la demagogia, en el populismo, que puede ser más admisible en los que se está jugando un escaño, por ejemplo, pero no tanto en aquellos que opinan sobre la política nacional. Y otras incluso en la descalificación del adversario con afirmaciones sin argumentación, fenómeno multiplicado y amplificado por el anonimato de las redes sociales y de las plataformas. La agenda política se desacopla, por tanto, de los problemas ciudadanos, y este es el verdadero problema desde el punto de vista de la politología. Por razones de tiempo resulta imposible contrastar aquí o aportar algunos ejemplos de mensajes de cada partido con implantación nacional, pero se ve claramente, y esa es la intuición que podemos tener cada uno de nosotros, que generan su propia agenda tratando de transmitirla a los medios de comunicación más receptivos, a los medios afines, de tal manera que se refuerza el sentimiento de los ciudadanos de que los políticos hablan de sus cosas y no de los problemas reales de la sociedad. Y dada la enorme tasa de intercambio de asuntos a tratar, incluso de los más graves, como demostrado incluso internacionalmente la invasión rusa de Ucrania o la situación en la zona israelo-palestina, que enseguida pasan a un segundo plano, y como frecuentemente sucede en el consumo interno de noticias en España de los asuntos relacionados con la corrupción, es persistente e incremental esta sensación de alejamiento entre la agenda pública y los problemas reales de la ciudadanía, o lo que la gente percibe como diferencia entre lo de los políticos y lo nuestro.
Naturalmente, y a efectos de la discusión en el futuro inmediato se centra en el debate sobre el grado de profundidad y de extensión de la afección del empaquetado de la opinión pública e información periodística en las plataformas digitales sobre los criterios sustantivos de calidad democrática. Esto es, si la afectividad o emocionalidad de la cultura política actual se retroalimenta mediante la plataformización, como parece verificarse en este momento por todos los informes académicos de análisis de la polarización afectiva que se realizan con carácter periódico, y en ese sentido yo quiero destacar particularmente el que realiza el Grupo de Investigación CEMOP de la Universidad de Murcia. Y destaco el titular de la presentación de su última oleada en septiembre pasado. Lo que han reflejado los medios es: las personas de izquierdas prefieren informarse a través de la 1 de Radio Televisión Española y la Sexta. Para las de derecha su cadena preferida es Antena 3. Bueno, nos ahorra muchísima más digresión al efecto recuerdo, y nuestra investigación no es sobre la polarización efectiva, sino sobre la caracterización del concepto de turbopolítica, pero creo que muchos de esos estudios sobre polarización facilitan enormemente la comprensión de tan indeterminado concepto politológico. Por lo que se refiere a las conclusiones preliminares, en primer lugar, la turbopolítica refuerza la polarización afectiva sin reconducirla eficazmente para disminuir ni la crispación política ni la tensión social, por lo que las nuevas modalidades más recientemente propuestas de democracia cibernética o democracia digital no consiguen paliar los efectos disolventes de la desafección. En segundo lugar, importa y debería interesar a una ciudadanía crítica canalizar el legítimo disenso de las sociedades abiertas, hiperconectadas, plurales, hacia formas más inclusivas y reflexivas, sobre todo reflexivas de debate político y no de opinión sin argumentación, que obligan a salir de las plataformas, incluso para el uso de otros canales digitales, pero sin plataformización de los mensajes. Es decir, la propaganda a las plataformas y el contraste de propuestas a otros canales. En tercer lugar, la plataformización anula la distinción entre opinión e información. Y por último, las plataformas son menos altavoces propagandísticos y no fomentan el contraste programático o ideológico, autoinduciendo así la polarización.